We're going to talk about a very important subject, Vamos a hablar sobre algo muy importante and it's the subject of worldview integration. y es el tema de la cosmovisión y la integración de esta. And I believe that is the end result of all education. Y yo creo que ese es el fin de toda educación. The only thing that we can guarantee in education Lo único que podemos garantizar en la educación is that when it's all over and done, es que cuando ya haya terminado, our students will go out with a worldview, nuestros estudiantes van a salir con una cosmovisión or a belief system, we could say, o un sistema de creencias, pudiéramos decir, that will drive all their attitudes and actions in life. que va a llevarlos a conducirse y accionar en la vida. They will not remember everything we say, No se van a acordar de todo lo que les dijimos, but they will remember who we are. pero van a recordar quiénes somos. And they will go out and become like we are. Y van a salir y van a ser como nosotros somos. That's why Jesus said in Luke 6:40, Y es por eso que Jesús dijo en Lucas 6, verso 40, when a child is fully trained, cuando un niño ya ha completado su entrenamiento, he will be like his teachers. va a ser como su maestro. It doesn't say he will know what his teachers know. No dice que va a saber lo que sabe su maestro, He will be like his teachers. sino que será como su maestro. That's why our influences are so important. Y es por eso que nuestra influencia es tan importante. But we must understand how worldview integrates. Pero tenemos que comprender esta integración de la cosmovisión. Let me share with you several quotes to begin our workshop. Déjenme compartir varias citas con ustedes para que podamos empezar. These all deal with the subject of pursuing God. Y todos estos tienen que ver con la idea de buscar a Dios. The first one is by Dr. Neil Postman. El primero es por el doctor Neil Postman. He is a secular professor of education. Él es un profesor secular de educación. He has written many books, Ha escrito muchísimos libros, but the one that has impacted me the most pero el que más me ha impactado was simply entitled The End of Education. fue simplemente titulado El resultado de la educación. And in this book he states Y en este libro él cita that behind every educational effort que detrás de todo esfuerzo educativo is a pursuit of a God or gods. se encuentra una búsqueda de un Dios o de dioses. Now I want you to think about that very seriously. Ahora quiero que piensen en eso detenidamente. His statement is very true. Lo que él dice es real. In everything we do in education, Todo lo que hacemos en educación we are pursuing some God. está buscando algo, algún Dios. Many others on the area of education Muchos otros en esa área de educación have stated very similar thoughts. han expuesto pensamientos muy similares. One is Nancy Pearcey in her book Total Truth. Una autora también, Nancy Pearson, en su libro Verdad Total. Nancy Pearcey deals a lot with worldview from a Christian perspective. Habla mucho acerca de la cosmovisión desde el punto de vista cristiano. And she states this: Y ella dice lo siguiente: the fear of some God el temor a un Dios is the beginning of every proposed system of knowledge. es el principio de todo sistema de conocimiento. Again, it's behind that knowledge. Nueva vez, es detrás de ese conocimiento There's a fear of some God. hay temor a algún Dios. And Postman says we pursue that God. Y Postman nos dice que hay una búsqueda de ese Dios. Two Christian educators from Australia Dos educadores cristianos de Australia said something very similar. dijeron algo muy similar. They said every kind of teaching and learning Ellos dijeron cada tipo de enseñanza y de aprendizaje is based upon an oriented está basado y orientado by a shared vision of life or worldview. por una visión compartida de la vida o una cosmovisión. And that all people Y por la realidad serve some God or gods. de que todas las personas sirven a algún Dios And in turn o dioses are transformed into the image of those gods. en sus vidas y son transformados a la imagen de sus dioses.
So behind all of our educational efforts Entonces, detrás de todo esfuerzo educativo is a pursuit of a god or gods. hay una búsqueda de un Dios o And dioses. that is because we all have some fear of some god. Y eso es porque todos tenemos temor a algún Dios. And our fear of that God Y nuestro temor a ese Dios will actually transform us va a transformarnos into the image of that God. a la imagen de ese mismo Dios a quien tememos. Pastor Kyle Idleman, El pastor Kyle Idleman, in his book Gods at War, en su libro Dioses en Guerra, was talking about Joshua at the end of his life. estaba hablando acerca de Josué al final de su vida. And Joshua calls the nation of Israel together. Y Josué convoca al pueblo de Israel. And he tells them it's time to choose a God to serve. Y él les dice, es tiempo de escoger a cuál Dios van a servir. He said you can go ahead and serve the gods that were back in Egypt, Pueden servir los dioses que dejaron atrás en Egipto. or you can serve all the false gods around the pagan areas that we live. O pueden servirle a todos estos falsos dioses en las áreas paganas en donde estamos viviendo. But we also know Joshua's famous statement, Pero también conocemos el dicho famoso de Josué. as for me and my house, Pero mi casa y yo, we will serve the living God. nosotros serviremos al Dios viviente. Kyle Idleman puts it in some unique words. Kyle Idleman lo parafrasea y dice así. He says it's time to select a God and follow him. Él le dice, es tiempo de seleccionar un Dios y seguirle. To select a worldview De elegir una cosmovisión. and allow that worldview to remake you. Y permitir que esa cosmovisión te rehaga, te redefina. To take that set of beliefs, those ideas, Tomar ese juego de creencias, ese set de creencias e ideas. and let them take you captive. Y permitir que te lleven cautivo. And then you become it. Entonces te vas a convertir en eso que crees. So we've got to understand, Entonces tenemos que entender what gods are we pursuing in education today? a cuáles dioses estamos buscando en la educación hoy día. I believe Yo creo that it doesn't matter where we are in the world, que no importa dónde estemos en el mundo, that the world's educational systems are pursuing the same gods. que el sistema educativo del mundo están buscando los mismos dioses. And I want to suggest 3 of those gods to you this morning. Y quiero sugerirle 3 de esos dioses esta mañana. The first God I will call economic utility. El primer Dios lo vamos a denominar utilidad económica. And this God deals with this type of thinking. Y este Dios trata con este tipo de pensamiento. We need a good education Necesitamos una buena educación so we can get good jobs para que podamos conseguir buenos trabajos and we can make more money. y podamos ganar más dinero. And too many parents Y demasiados padres have this as their only goal of education. tienen esto como su única meta en la educación de sus hijos. I ask parents all over my area, Yo le pregunto a los padres que están en mi región, why do you want your child to get a good education? ¿por qué quieres que tu hijo tenga una buena educación? And they basically tell me the same thing. Y básicamente me contestan con esto mismo. They must get into a good college. Necesitan entrar a una buena universidad. So I ask them why. Y les pregunto por qué. And they say so they get good jobs. Y ellos me contestan para que tengan buenos empleos. Now what they don't say is what I think is in their minds. Lo que no dicen es lo que yo creo que está en sus mentes. They need to get good jobs Necesitan conseguir buenos trabajos to make good money para hacer un buen dinero, so they can take care of their parents in old age. para que puedan cuidar de sus padres en su vejez. But education will never be successful Pero la educación nunca será exitosa when the God it's pursuing cuando el Dios a quien está buscando is only economic utility. es solo utilidad económica. Because what that causes us to do Lo que eso nos causa hacer is to find our significance and worth es encontrar nuestro significado y nuestro valor in what we do, en lo que hacemos, in the jobs we have. en los trabajos que tenemos. The second God that's being pursued El segundo Dios a quien se está buscando is what I call consumerism or consumership. es lo que yo llamo el consumismo. And this is this God that we're pursuing
Y este es ese Dios a quien estamos buscando, where we have that desire to get more and more stuff. donde tenemos el deseo de conseguir más y más cosas. We want to build the bigger barns. Queremos construir los granjeros más grandes. We want the latest gadgets. Queremos el último aparato. We want the stuff that we can show other people Queremos las cosas que podemos mostrar a los demás. how successful we are. ¿Qué tan exitosos somos cuando lo conseguimos? It's commonly called materialism, Comúnmente se denomina como el materialismo and it's driving so many of us today in the world. y maneja tanto de nosotros hoy día. The third God El tercer Dios is the God of technology. es el Dios de la tecnología. And this isn't just about the gadgets. Y esto no se trata meramente de los aparatos. This is talking about the skill, Esto habla de las habilidades. the technical abilities we develop. Las habilidades técnicas que desarrollamos. We all want to be experts in something. Todos queremos ser expertos en alguna cosa. But if you're an expert in something Pero si eres un experto en algo and you don't have truth as your foundation, y no tienes la verdad como tu fundamento, you can be just a clever devil. puedes simplemente ser alguien muy capaz. We are being inundated, bombarded by a lot of experts, Somos inundados, bombardeados por expertos, but they have no character pero no tienen carácter and they end up destroying society. y terminan destruyendo la autoridad, la sociedad. Postman said this about pursuing God in education. Postman dijo lo siguiente acerca de buscar a Dios en la educación. For the school to make sense, Para que la escuela tenga sentido, the young, the parents, and their teachers los jóvenes, los padres y sus maestros must have a God to serve, deben tener un Dios a quien servir. or even better, several gods. Y aún mejor si son más que un Dios. If they have none, Si no tienen ninguno, school is pointless. el punto de la escuela no existe. So it's not a question of whether we should be pursuing a God, Así que no es una pregunta si debemos buscar algún Dios, because we must pursue gods to have purpose. porque tenemos que tener la búsqueda de algún Dios para tener un sentir de propósito. The real issue is, what God are we going to pursue? La pregunta real es ¿a cuál Dios vamos a buscar? Postman goes on to say something very interesting. Postman continúa diciendo algo muy interesante. He says, a God in the sense I am using the word Él dice Dios en el sentido en el que estoy utilizando la palabra is the name of a great narrative, es el nombre de una gran narrativa, a big story, una gran historia, one that has sufficient credibility, una que tenga suficiente credibilidad, must have complexity complejidad and symbolic power y poder simbólico that will enable one to organize your life around it. para permitirnos organizar nuestras vidas a su alrededor. When I read that, Cuando yo leí eso, I thought that sounds a lot like Christianity. yo pensé, eso suena mucho al cristianismo. In fact, I would make this point. De hecho, yo añadiría lo siguiente. Christianity is the only worldview El cristianismo es la única cosmovisión that has credibility, que tiene credibilidad, that has complexity, que tiene complejidad, that has power, que tiene poder, that will allow me to put my life around it. que va a permitir que yo haga mi vida alrededor de ella. And when you think about that, Y cuando piensas en eso, it's amazing that the world doesn't see that. es asombroso que el mundo no lo pueda ver. Another point that Postman makes, Otro punto que hace Postman, education must point to a story, dice que la educación debe señalar alguna historia, but not any kind of story. pero no cualquier tipo de historia. Now I want you to listen to his points. Ahora, yo quiero que escuchen cómo él describe lo siguiente. And I want you to remember, this man is not a Christian. Y recuerden esto, este hombre no es cristiano. He's involved with secular education. Está involucrado en la educación secular. But he says the kind of story that must be around our education, El tipo de historia que debe rodear nuestra educación to give it significance and purpose, para darle significado y darle propósito, must be one that tells of origins. debe ser una que hable de los orígenes. It must be a story that envisions a future. Debe ver un futuro.
It must be one that constructs ideals. Debe ser una historia que construya ideales. It must provide rules of conduct. Debe proveer reglas para la conducta. It provides a source of authority. Debe proveer una fuente de autoridad. And above all else, Y sobre todas las cosas, gives a sense of continuity and purpose. una que dé un sentir de continuidad y propósito. There is no other worldview No hay otra cosmovisión that does all of these things que hace todas estas cosas outside of Christianity. fuera del cristianismo. Unfortunately, we have not seen Christianity Desafortunadamente no hemos visto el cristianismo as an overarching worldview. como una cosmovisión que abarca todo. We see it just as religious truth. Lo vemos sencillamente como una realidad religiosa. Things that control our spiritual lives. Cosas que controlan nuestras vidas espirituales. But we've got to understand as teachers, Pero lo que tenemos que entender como maestros, Christianity must be that meta-narrative ese cristianismo debe ser esa metanarrativa that covers all of life. que cubre todos los aspectos de la vida. A biblical worldview Una cosmovisión bíblica is the only worldview that tells of origins accurately. es la única cosmovisión que habla de los orígenes de una manera correcta. We originate in God's creation. Nos originamos en la creación de Dios. The biblical worldview La cosmovisión bíblica is the only one that envisions a true future. es la única que puede sostener y dar una visión de un futuro real. That this life is going to come to an end. Que esta vida como la conocemos va a terminar. This world is going to come to an end. Este mundo como lo conocemos terminará. But there's going to be a new heaven and a new earth. Pero va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. And we're going to spend eternity with our great God. Y vamos a pasarnos la eternidad con nuestro gran Dios. That is a future that gives hope. Eso es un futuro que da esperanza. A biblical worldview also is a story, Una cosmovisión bíblica también es una historia, and I would say the only story, y yo diría la única historia that constructs true ideals. que construye verdaderos ideales. And it was modeled in one person. Y fue modelado en una persona. His name was Jesus Christ. Su nombre fue Jesucristo. And 1 John 2:6 Y primera de Juan 2:6 says this: dice esto: everyone who names the name of Christ todo el que clame el nombre de Jesucristo must walk as he walked. debe caminar como él caminó. Our highest ideal must be Nuestro ideal más alto debe ser to be Christ-like. ser como Cristo. Our school's highest ideal Nuestro ideal más alto escolar debe ser must be Christ-like as schools. ser como Cristo siendo una escuela. It is the biblical worldview that provides Es la cosmovisión bíblica la que provee the only true rules of conduct. las únicas verdaderas reglas para la conducta. It is the only worldview that understands accurate right and wrong. Es la única cosmovisión que da claramente qué está bien y qué está mal. And you've got to remember that God didn't do this. Y tienen que recordar que Dios no hizo esto. He didn't sit up in heaven someday and said, man needs some rules. Él no se sentó en el cielo y pensó, bueno, el hombre necesita algunas reglas. And so he had a coin. Entonces tenía una moneda. On one side it said, don't steal. En un lado decía, no robes. On the other side it said, steal. Y en el otro lado decía, roba. So he flipped the coin Entonces él tiró la moneda and it came down, don't steal. y cuando bajó decía, no robar. So he said, okay, that's a good rule. Entonces él dijo, oh, esa es una buena regla. Now let's take another coin. Ahora vamos a tomar otra moneda. No, God did not set up the rules that way. No es así que Dios hizo las reglas. God's rules of right and wrong Las reglas de Dios que implican el bien y el mal are not based on something he decided. no está basado sobre algo que él decidió. It's based on his very character and nature. Se basa en su mismo carácter y naturaleza. Lying is wrong El mentir está mal because God is true. porque Dios es verdad. Purity is right La pureza es correcta because God is holy. porque Dios es santo. See, we've got to understand that. Nosotros tenemos que entender esto.
A biblical worldview is the only worldview La cosmovisión bíblica es la única cosmovisión that gives us an absolute source of authority. que nos da una fuente de autoridad absoluta. Every other worldview, Todas las otras cosmovisiones, their authority is based on man. su autoridad se basa en el hombre. And as man changes, Y como el hombre cambia, so does the authority change. también cambia la autoridad. But we operate on a worldview Pero nosotros operamos desde una cosmovisión that says the eternal word of God never changes. que dice que la palabra eterna de Dios jamás cambia. And this is our source of authority. Y esa es la fuente de nuestra autoridad. And finally, a biblical worldview, Y finalmente una cosmovisión bíblica, above all else, sobre todas las cosas, gives a sense of continuity and purpose. nos da un sentido de continuidad y de propósito. History is not a cycle. La historia no es un ciclo. It doesn't just keep repeating itself. No se repite sencillamente. There is a beginning to history. Hay un inicio de la historia That's called the creation. y es la creación. And in Revelation we find the end. Y en el libro de Apocalipsis encontramos el final. And we are in the process of moving towards that. Y estamos en el proceso de movernos hacia allá. History is linear. La historia es lineal. Yes, God deals with people the same way throughout history Sí, Dios trata con las personas de la misma manera a través de la historia. in relation to how man relates to God. En relación a cómo el hombre se relaciona con Dios. But never forget we're moving towards an end. Pero no se olviden que nos estamos moviendo hacia un fin. I think the Apostle Paul shows us the true God to pursue. Creo que el apóstol Pablo nos habla acerca del único Dios a quien debemos buscar. In several of Paul's letters, En varias de las epístolas de Pablo, he prayed for his students. él oró por sus estudiantes. And the prayer went something like this: Y la oración fue algo parecido a esto. that you may be filled with knowledge of his will Que puedas estar lleno del conocimiento de su voluntad. in all spiritual wisdom, En todo conocimiento, toda sabiduría espiritual. increasing in the knowledge of God. Creciendo en el conocimiento de Dios. I want to present the challenge to you today Yo creo presentarles el reto a ustedes hoy. that our Christian schools need to pursue this God. Que nuestras escuelas cristianas deben buscar a este Dios. We need to pray that every one of our students Necesitamos orar que cada uno de nuestros estudiantes be filled with the knowledge of his will, sean llenos del conocimiento de su voluntad, with all types of spiritual wisdom, con todo tipo de sabiduría espiritual. and more than increasing in knowledge of science and math, etc. Y más que incrementar en el conocimiento de matemáticas y ciencias y etcétera, Through everything they learn, a través de todo lo que aprendan, they need to increase in their knowledge of who God is. tienen que incrementar en su conocimiento de quién es Dios. Remember our definition of creation from yesterday. Recuerden nuestra definición de creación Excuse desde me. ayer. The definition of education yesterday. Perdón, la definición de educación de ayer. It is the study of God and his creation, Es el estudio de Dios y su creación, through which God reveals his nature to man, a través del cual Dios le revela su naturaleza al hombre, so that the learner para que el aprendiz can know who God is pueda saber quién Dios es and then bring glory to him. y entonces traer gloria a él. See, God's meta-narrative Ven, la meta narrativa de Dios is the only big picture es la única imagen completa that can give true meaning to life. que puede dar verdadero significado a la vida. Let me just share with you those points of the meta-narrative. Déjenme compartir con ustedes esos puntos sobre la meta narrativa, la gran historia. It starts with an eternal self-existing God. Empieza con un Dios eterno que existe en sí mismo. Then there was a creation. Entonces existió una creación. Unfortunately, man fell, Desafortunadamente el hombre cayó, but God did not leave him in that condition. pero Dios no lo dejó en esa condición. He sent Christ to die for his sins. Mandó a Cristo a morir por sus pecados. And we can have regeneration through the gospel. Y podemos tener regeneración a través del Evangelio.
And after we become Christians, Y después de hacernos cristianos, we get to restore that first commission llegamos a restaurar esa primera gran comisión. to have dominion over God's creation. Y es de tener dominio sobre la creación de Dios. And we know that one day Y sabemos que un día there will be glorification habrá glorificación, where we'll go and be like him donde vamos a ir y seremos como Él es. and we'll spend eternity with Y him. nos pasaremos la eternidad con Él. That is the only meta-narrative Esa es la única meta narrativa, gran historia, that gives an answer to every issue of life. que responde cada pregunta que puede surgir en la vida. It's the only one that explains what evil is and where it comes from. Es la única que explica lo que es lo maligno y de dónde nace. And what is the answer to evil? ¿Y cuál es la respuesta al mal? It's not on man's efforts. No es el esfuerzo del hombre, It's on the grace of God. está en la gracia de Dios. So we need to teach within this meta-narrative. Entonces tenemos que enseñar dentro de esta meta narrativa. Now we're going to show some pictures on the screen. Ahora vamos a ver unas imágenes en la pantalla. The first picture is the picture, as you can see, of the solar system. La primera, como pueden ver, es una ilustración del sistema solar. And here's my question to you today. Y aquí viene mi pregunta a ustedes hoy. How could two equally trained scientists ¿Cómo pueden dos científicos que han sido entrenados de la misma manera look at the same universe ver el mismo universo and one sees a Big Bang y uno ve la gran explosión, el Big Bang, and one sees the hands of a creator? y el otro ve las manos de un creador? So if you move the slides, Entonces, si mueven la diapositiva, por favor. you see the Big Bang, Ahí está. one the hands of a creator. La gran explosión, el Big Bang, y How- otro la creación. How is that possible? ¿Cómo es eso posible? They're both scientists trained maybe in the same school. Ambos son científicos, quizás entrenados en el mismo lugar. Here's another picture. Aquí hay otra imagen. A picture of a baby in a womb. Un bebé en el vientre de su madre. And one doctor sees it as a precious life. Un médico lo ve como una vida preciosa. The other doctor sees it as just tissue Y el otro doctor lo ve como tejido que podemos desechar. that you throw in a trash can. Podemos desechar. How can two doctors see something the same ¿Cómo dos médicos pueden ver la misma cosa so differently? de manera tan distintas? How could an educated man ¿Cómo un hombre educado look at three things? mirar tres cosas? A man, Un hombre, a baboon, un mono Monkey, de algún a tipo, big monkey. un mono, or grains of sand, o los granos de arena del mar, and make a statement like this. y hacer un enunciado como este. I see no reason for attributing No veo ninguna razón para atribuirle al hombre to a man a significant difference in kind una diferencia significativa similar from that which belongs to a baboon a la que le pertenece a un babuino or to a grain of sand. o a un grano de arena. This was one of my country's former Supreme Court justices. Esto fue uno de los jueces de la Corte Suprema de mi país quien dijo esto. He was considered highly educated. Él fue considerado como un hombre muy educado, But he says a man is no different pero sin embargo él dice que un hombre no tiene diferencia alguna from a monkey or a grain of sand. de un mono o de un grano de arena. How can all of this happen? ¿Cómo puede ocurrir todo esto? It is because every person develops Y es porque cada persona desarrolla a frame of reference un marco de referencia through which he or she interprets all of life. a través del cual él o ella interpreta toda la vida. See, the doctor who sees that little picture in the womb El doctor que ve esa imagen de ese bebé en el vientre as a precious life como una vida preciosa, is doing that through a certain frame of reference. está haciendo eso a través de un marco de referencia. Where the doctor who sees that baby in the womb Donde el doctor que está viendo ese bebé en el vientre, as just tissue to throw away mientras otro lo ve como tejido que podemos desechar, is looking at that picture y está mirando la misma imagen from a different frame of reference. desde otro marco de referencia. All of us
form a frame of reference through which we interpret life. Todos nosotros formamos un marco de referencia a través del cual interpretamos toda la vida. I'm going to put a picture up on the screen, Voy a ponerle una imagen en pantalla. and it's a little square. Es un cuadrito. Now here's your challenge. Y aquí está el reto para ustedes. I want you to turn to your neighbor, Quiero que discutan con su compañero al lado and I want you to discuss what that is. y me digan lo que es eso. Go to it. Vamos, trabajen. All right. Bien. Now let me ask you a question. Ahora déjenme hacerle una pregunta. How many have the right answer what that is? ¿Cuáles de ustedes tienen la respuesta correcta? How many thought it was something like a sunset and some clouds? ¿Quién pensó que era algo como una puesta Look de at all sol the y unas hands. nubes? Levanta la mano. Oh my goodness, you're wrong. Wow, todos Uh, están equivocados. Maybe you're hungry Quizás tienen hambre and you thought it was a Cheez-It y pensaba como que era queso or a derretido cracker. o quizás una galleta. I've had people tell me that it's a navel Algunas personas me han dicho que es un ombligo or cellulite. o que es celulitis. See, here's the nice thing about being in a postmodern world. Ahora, eso es lo bueno de estar en un mundo en postmodernismo. Since there is no absolute truth, Como no hay una verdad absoluta, it's whatever you want it to be. es lo que ustedes quieren que sea. But if we go to the next picture, Pero si vamos a la próxima imagen, you find out it's something much different. es muy diferente a lo que pensaron. It's the breast of a parrot. Es verdad el pecho de ese loro. Now what gave it its true meaning? Ahora, ¿qué fue lo que le dio su significado completo? The frame of reference around it. El marco de referencia que le rodea. Now that you're all experts, Y ahora que todos son expertos, let's look at another picture. vamos a ver otra imagen. Okay, what is that? Bueno, ¿qué es eso? Okay, let's see if we can come up with some of the answers. Vamos a ver si alguien tiene una respuesta para mí. Did anybody see something like water spray ¿Alguien vio algo como si fuera agua or clouds, you know, o quizás like a nubes hurricane, como un huracán? satellite? Okay, let's look at the next picture. Entonces vamos a ver la imagen completa. And you find out it's a dog. Y te das cuenta que es un perro. Have you ever seen a dog without ears and a big tongue? ¿Han visto un perro sin orejas y una lengua grande? Now here's the truth that comes out of that exercise. Ahora miren la verdad que podemos extraer desde ese ejercicio. You can only interpret the small things in life Solamente puedes interpretar lo pequeño en la vida in light of the big picture that surrounds it. a la luz del gran panorama que les rodea. There are 5 questions Hay 5 preguntas that every person will answer. que cada persona va a contestar. And your answer to these 5 questions Y tu respuesta a estas 5 preguntas will form your frame of reference van a determinar tu marco de referencia, by which you are going to explain a través de la cual vas a explicar and interpret all of life. y vas a interpretar toda la vida. Here are those 5 simple questions. Aquí están esas 5 preguntas sencillas. First question, Primera pregunta. who or what is my ultimate authority? ¿Quién o qué es mi autoridad más alta? Everybody must answer that question.
todo el mundo debe responder esa pregunta. And however you answer it Y dependiendo de cómo lo contestes, will set your beliefs eso va a hacer tus creencias about God or the supernatural. sobre Dios y sobre lo sobrenatural. Some people may set Alguna persona podrían poner things, money, possessions cosas, dinero, posesiones as their ultimate authority. como su autoridad final, como la autoridad más alta. Others will make themselves Otros se pondrán a sí mismos the ultimate authority in their lives. como la autoridad final en sus vidas. We as Christians Nosotros como cristianos must go and set God debemos poner a Dios as our ultimate authority in life. como nuestra autoridad final y máxima. Question number 2. Pregunta número 2. What comprises reality? ¿Por qué está formada la realidad? And how you answer that Y cómo contestas esa pregunta will set your beliefs about the natural physical universe. va a determinar tus creencias sobre el mundo y el universo natural y físico. We would use the term creation. Utilizaríamos el término creación. Question number 3 Pregunta número 3. is who am I? ¿Quién soy yo? How did I get here? ¿Cómo llegué aquí? What happens when I die? ¿Qué va a pasar cuando muera? How do I know what's true? ¿Cómo sé lo que es verdad? And as I answer that set of questions, Y así como yo contesto ese grupo de preguntas, it will set my beliefs va a determinar mis creencias about this thing called man sobre esto que llamamos humanidad or humanity. o el hombre. Question number 4. Pregunta número 4. How do I determine right and wrong? ¿Cómo determino lo que está bien y lo que está mal? However I answer that question Dependiendo de cómo yo conteste esa pregunta, will set my beliefs se va a determinar mi creencia about moral order. sobre lo que es el orden moral. And the 5th question Y la quinta pregunta es, is there a reason and purpose for all things? ¿hay una razón y propósito para todas las cosas? Again, as I answer that question, Y de nuevo, cuando yo conteste esa pregunta, I will set my beliefs about purpose. voy a determinar mis creencias sobre el tema de propósito. Now, do you remember our model of a person? Ahora, ¿recuerdan el modelo de la persona que utilizamos? The pyramid. La pirámide. Everybody remember that? ¿Recuerdan la pirámide? What was at the base? ¿Qué estaba en la base de la pirámide? Verdad, truth. The truth, and that determines La verdad, y eso determina tus beliefs. your beliefs. So see, as we answer those questions, Entonces, así como contestamos esas preguntas, it will determine our beliefs. va a determinar nuestras creencias. It is important Es importante that we answer those questions que nosotros contestemos esas preguntas based on this truth. basado en esta verdad. Then we will have right beliefs. Entonces vamos a tener creencias correctas. We will have a right frame of reference Vamos a tener un marco de referencia correcto through which we're going to explain a través de la cual vamos a explicar and interpret all of life. e interpretar toda la vida. We are not born with a biblical worldview. No nacemos con una cosmovisión bíblica. And most of our education Y en la mayoría de nuestra educación has developed a secular worldview in us. se ha desarrollado una cosmovisión mundana, secular en nosotros. That's why Paul wrote in Romans chapter 12 Y es por eso que Pablo escribe en Romanos 12 that we cannot be conformed to this world. que no nos podemos conformar a este mundo. But the only way we can avoid that Pero la única manera en la que podemos evitar eso is to be transformed. es ser transformados. And that takes place through a process. Y eso ocurre a través de un proceso. And that process is called Y ese proceso se llama the renewing of the mind, la renovación de la mente. the rethinking of our beliefs, El repensar lo que creemos. the reshaping of our worldview. El reformar de nuestra cosmovisión. In workshops that I do on this, En talleres que yo he hecho sobre este mismo tema, we define a worldview this way. definimos una cosmovisión de la siguiente manera. A worldview is a big picture
Una cosmovisión es un gran panorama of reality de la realidad that's shaped by our beliefs que está formado por nuestras creencias and our assumptions y nuestras asunciones about 5 things. sobre 5 cosas. It's our beliefs and assumptions about God, Son nuestras creencias y asunciones acerca de Dios, about creation, acerca de la creación, about humanity, acerca de la humanidad, about morality, moral order, acerca del orden moral and about purpose. y acerca de propósito. Every person has beliefs about those 5 things. Cada persona tiene creencias sobre esas 5 cosas. And whatever your beliefs or assumptions are about those 5 Y things sin importar cuáles son tus creencias o asunciones sobre estos 5 temas, form your big picture of reality. eso es lo que forma tu gran panorama de lo que es la realidad. And that big picture shapes Y esa gran panorama forma how you look at everything. cómo tú ves todas las cosas. We're going to show you one more picture. Vamos a enseñarle una imagen más. And in this square, there's an object. Y en ese cuadrito hay un objeto. If we had time, I would ask, what do you think that is? Si tuviera tiempo le preguntaría, ¿qué creen ustedes que es eso? And the usual response I get is something like this. Y la respuesta usual que yo recibo es algo parecido a esto. Some will hesitantly say a tree. Algunos van a decir, ¿verdad? Con mucho cuidado, un árbol. And others will be quiet Y otros van a estar calladitos. and say, show us the rest. Y van a decirme, enséñanos el resto. But that is a picture of a tree. Pero esa es la imagen, una ilustración de un árbol. But here's what I believe. Pero miren lo que yo creo. What I believe about God Lo que yo creo acerca de Dios, or creation o la creación, or humanity o la humanidad, or moral order o el estándar, el orden moral, and purpose, y el propósito, that will cause me to interpret a tree differently. eso va a causar que yo interprete un árbol de una manera distinta. And some people say that's foolishness. Y algunos dirán, eso es necedad. A tree's a tree. Un árbol es un árbol. Treeology is the same for everyone. La arbología es igual para todos. It has, roots, Tiene raíces, a trunk, tiene un tronco, bark, tiene, ¿verdad?, la parte de adentro. branches, twigs, Tiene ramas, tiene palitos, leaves or needles. tiene hojas o tiene agujas. A tree's a tree. Un árbol es un árbol. But here's what I want you to think about. Pero eso es lo que yo quiero que tú pienses. We're going to watch a video, Vamos a ver un video and here's what I want you to do. y por favor hagan lo siguiente. What do you think these people's ideas are ¿Qué creen ustedes sobre las ideas de este grupo about God, sobre Dios, creation, creación, humanity, la humanidad, moral order, orden moral and purpose y propósito? in how they interpret En trees? cómo ellos interpretan un árbol. Let's watch. Vamos a ver el video. Of all the old-grown trees I've seen, and tell them that we love them and that we don't want them to die, that there are some people here who do care. So I want you to know that, trees. Bring me to this cathedral. Bring me to this rock that has the most incredible life. I've looked at clear cuts and burnt forest, and I've felt outraged, but I didn't scream and I didn't cry. And I need to. Ah, bueno. Those are real people. Esas son personas reales. That's not staged. Eso no es, ¿verdad?, para ponerlo en escena, no es dramatizado. I find it a little ironic Me encuentro que sea un poco irónico that he's beating the drum with a wooden stick. que ellos le pegan al tambor con un palito hecho de madera. Because a tree would have to die to become that stick. Porque un árbol tuvo que haber muerto para que ese palito fuera. But think about it. Pero piensen en eso. What do they think about God? ¿Qué creen ellos acerca de Dios? Now, if we had time to discuss this, Si tuviéramos tiempo para discutir eso, we would probably agree that they see God in all of nature. diríamos que ellos ven a Dios en todo lo que es la naturaleza.
They see creation as something to worship. Ellos ven la creación como algo que se debe adorar. Their view of man La visión de ellos sobre la humanidad is that man's the problem. es que la humanidad es el problema. There are not enough men No hay suficientes hombres who come out and tell the trees that they love them. que vienen a los árboles y les dicen cuánto los aman. Did you hear that one woman? ¿Oyeron a esa mujer? She said, bring me to this cathedral. Dijo, tráigame a esta catedral, Talking about the forest. hablando acerca del bosque. And bring me to these guys pointing to the trees. Y tráigame a donde están ellos, que son los árboles. Maybe they're the four gospels, Matthew, Mark, Luke, and Quizás John. esos son los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. How many of you ¿Cuántos de ustedes have ever wanted the incredible life of a rock? han deseado la vida increíble de una piedra? Maybe after some parent conferences. Bueno, quizás después de algunas reuniones de padres. These people probably all own a weather rock. Estas personas lo más seguro son dueños de la piedra climatológica. I don't know if you've ever seen them. They're very amazing. No sé si han visto estas piedras, son bien asombrosas. You buy them and put them outside. Tú compras estas piedras y las pones afuera. And if you look at it and it's wet, Y si la miras y está mojada, it means it's raining. quiere decir que está lloviendo. If it's white, Si está blanca, it means it's snowing. quiere decir que está nevando. If you feel it and it's warm, Si le pones la mano y está calientita, it means it's sunny. quiere decir que hace sol. You've got to have some humor. Tienen que tener algo de humor. So, here's the thing we've got to understand. Aquí está lo que tenemos que entender. It is not a question No es una pregunta of whether worldview gets integrated into lessons. de si vamos a integrar la cosmovisión a la lección que estamos enseñando. No one can teach neutrally. Nadie puede enseñar de una manera neutra. It's impossible. Es imposible. I think I shared the story of my professor Yo yesterday, creo que compartí la historia de mi profesor ayer, who said you had to teach neutrally. que me dijo que teníamos que enseñar neutramente. And I told him he couldn't. Did I go over that No, yesterday? no, I didn't. Oh, no. well then I got to tell it today. Pues le tengo que hacer la historia hoy. I had a professor in one of my programs, Yo tenía un maestro en uno de mis programas and he told us we must all teach neutrally. y él me dijo que nosotros debíamos enseñar de una manera neutra. Now remember what kind of student I was. Ahora recuerden el tipo de alumno que yo era. I was that ADDD. Yo era el DDDA. I always created the problem. Yo siempre creaba el problema. So I raised my hand Entonces levanté mi mano and I said that is impossible to do. y yo le dije, eso es imposible hacer. And the professor turned to me Y el profesor se volteó, me miró and he said, we're halfway through the semester. y me dijo, mira, vamos a mitad del semestre. I would like you to point out one of my personal beliefs Yo quiero que tú me señales una de mis creencias personales that I have taught in this class. que yo haya enseñado en esta clase. Now I had this little voice on my one shoulder Ahora yo tenía una pequeña vocecita en un hombro and it was saying, please be quiet y me estaba diciendo, haz silencio, Glenn. and pass this class. Sí, pasa esta materia. But I'm ADDD. Pero recuerde que yo soy DDDA. And I said, well, you're a strict evolutionist. Y yo le dije, bueno, tú eres un evolucionista estricto. And he said, I want you to prove that I taught that in this class. Y él me dijo, yo quiero que tú pruebes que yo te enseñé eso en esta clase. Again, I got that little voice saying, be quiet, be Nueva quiet. vez la vocecita me decía, Glenn, shh, calladito. And I said, let me ask you a question first. Y yo le dije, déjeme yo hacerle una pregunta a usted primero. And he said, go ahead. Y él dijo, vamos, I said, are you? eres. He said, well, it is true, I am. Y él dijo, sí, es verdad, lo soy. But I've never taught evolution in this class. Pero nunca he enseñado evolución en esta materia. And you would think I would learn my lesson and be quiet. Y quizás pensarían que yo aprendí la lección y entonces me callé. But I said, yes, you have, sir. Pero yo le dije, no, señor, está equivocado, sí lo ha enseñado. And he came back and said, prove it. Y él me dijo, pruébamelo.
So I went back to my notes, Entonces regresé a mis notas and I had dated my notes, y yo le ponía fecha a mis notas. and I said, "Sir, on this date, here's what you said. En este día, mire lo que usted dijo. Man stopped using 4 limbs El hombre dejó de usar 4 extremidades in locomotion movement en el movimiento locomotor and started using the upper 2 limbs y empezó a usar las extremidades superiores in simple machine motion." en un movimiento sencillo de máquina. And when that happened, Y cuando eso ocurrió, education became necessary. la educación se hizo necesaria. I said, "Sir, I wrote next to that Y al lado de eso escribí, profesor, that my professor is an evolutionist." mi profesor es un evolucionista. He said, "How does that say that I'm an evolutionist?" Y él dijo, ¿cómo eso dice que yo soy un evolucionista? And I shared with him, Y yo compartí con él, "You didn't say some people believe this, usted no dijo que algunas personas creen esto or that one theory is. o que una teoría es, You stated it as a fact. usted lo explicó como si fuera un hecho. Sir, that is your belief." Y ese señor es su creencia. And then I prayed to pass the class. Y entonces oré para poder pasar la materia. I did it very respectfully. Lo hice con mucho respeto. And let me just tell you the rest of the story. Y déjeme decirle el resto de la historia. A couple weeks later, Unas semanas más tarde, I was running late. I knew I'd be late to class. yo estaba tarde, sabía que iba a llegar tarde a la clase, So I decided not to go. así que decidí no ir. My wife told me I had to go. Mi esposa me dijo que yo tenía que ir a clases, I had to be an example. que yo tenía que ser un ejemplo. I said, "But the professor doesn't like me. Y yo le dije que el profesor yo no le caigo bien. I have challenged him. Yo lo he retado. And when I walk in late, Y cuando yo entro tarde, he's going to call me down." él me va a decir algo. She said, "You have to go." Y ella me dijo, tú tienes que ir. So I went. Entonces fui. Sure enough, the class was already going. De seguro ya la clase estaba avanzando. I waited till he turned and wrote something on the board, Esperé que él se volteara para escribir algo en la pizarra and I slipped in and took a seat. y me escabullí y me senté. He turned around and kept teaching, Él se volteó y continuó enseñando. and within a minute, Y no había pasado un minuto. he said, "Mr. Schultz, Él me dijo, señor Schultz, at our next break, I want to talk to you." en el próximo receso quiero conversar con usted. I go, "Oh no, oh no. Y yo nada más dije, ay no. I am going to get a lecture this time." Ahora él me va, ¿verdad? Me va a regañar. I was very surprised. Y yo estaba muy sorprendido. When we got together, Cuando nos sentamos a conversar, he shared with me that he had a sister dying of cancer, me compartió que él tenía una hermana que estaba muriendo de cáncer. and she was in the very last days of her life. Y ella estaba en los últimos días de vida. And then he said this, Y entonces me dijo lo siguiente. "If I am called to the hospital Si me llaman al hospital and I could give you at least an hour's notice, y yo te pudiera dar por lo menos una hora de aviso, would you teach the class for me?" ¿pudieras enseñar esta clase por mí? I said, "Why?" Y yo le dije, ¿por qué? He said, "You know what you believe very well, Él me dijo, tú sabes muy bien lo que crees, but you do not force that on everybody. pero tú no obligas a los demás alrededor de ti a hacer eso. And I believe that you would be objective Y creo que serías objetivo. and you would present the material Y creo que presentarías el material and you would be open for discussion. y estarías abierto a discutir. God will give us openings, Dios nos va a dar oportunidades, but we cannot be afraid to stand for truth. pero no podemos temer pararnos por la verdad. Now there are some times if you were to do that, Ahora hay algunos momentos en donde hacer eso you may suffer te consequences. puede costar y sufrirás las consecuencias. But whether it turns out good or bad, Pero sea que salga bien o mal, we must teach truth. debemos enseñar la verdad. So again, I want to make this statement.
Entonces otra vez quiero hacer esta declaración. Every teacher integrates worldview Cada maestro integra su cosmovisión into their lessons. a lo que están enseñando. You cannot teach neutrally. No puedes enseñar neutramente. I have determined that there's a worldview progression, Yo he determinado que hay una progresión de la cosmovisión and it goes something like y this. se parece más o menos a esto. Every person develops a worldview, Cada persona desarrolla una cosmovisión and out of that worldview, y desde esa cosmovisión they will develop a philosophy of education. van a desarrollar una filosofía de la educación. And out of that worldview and philosophy of Y education, desde esa cosmovisión y esa filosofía de educación it will determine va a determinar what ideas are integrated into the lesson. cuáles ideas tú vas a integrar en lo que estás enseñando. I used to always think Yo siempre pensaba that Christian teachers would have to be the only ones who integrate ideas. que los maestros cristianos serían los únicos que tuvieran que integrar ideas. But every teacher does that. Pero todo maestro hace esto. In everything that I've taught here at this conference, En todo lo que yo he enseñado en esta conferencia, it has come out of my worldview. ha salido desde mi propia cosmovisión. And it has caused me to develop a certain philosophy of education. Y eso ha provocado que yo haya desarrollado una filosofía de educación And propia. that determines what ideas I'm integrating into my teaching. Y eso va a determinar las ideas que yo integro en lo que estoy enseñando. You will be doing the same thing in your classes. Tú vas a estar haciendo lo mismo en tus clases. So we're going to do a little exercise to help you understand it. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio para ayudarte a entenderlo. We're going to look at one frame of reference. Vamos a mirar a un marco de referencia. It has God, creation, humanity, moral order, and purpose. Tiene creación, humanidad, orden moral, Dios y propósito. And here is this person's frame of reference. Y aquí está el marco de referencia de esta persona. For God, God does not exist. Para Dios, Dios no existe. In creation, En la creación, it's the material world is all there really is. el mundo material es lo único que existe. Humanity, La humanidad, we are all the unplanned result of time and chance. somos todos el resultado no planificado de tiempo y chance. Moral order is determined by humans alone, El orden moral es determinado solamente por los seres humanos, based upon need and interest. basado en necesidad e interés. And people create their own sense of meaning and value. Y las personas creen su propio sentir de propósito y valor. That is one type of worldview. Ese es un tipo de cosmovisión. Some people would say, well, where'd you get that worldview? Y algunos dirán, bueno, ¿de dónde se saca esa cosmovisión? That is secular humanism. Eso es humanismo secular. That is the most dominating worldview that's in society today. Es la cosmovisión más dominante que tenemos en la sociedad hoy día. Now here is my question to you. Ahora, aquí está mi pregunta para usted. How does that frame of reference interpret different things? ¿Cómo ese marco de referencia interpreta cosas diferentes? Let's look at one topic. Vamos a ver un tema. How does that frame of reference ¿Cómo ese marco de referencia interpret marriage? interpreta el matrimonio? And guess who's going to determine that? Y piensen quién va a determinar eso. You are. You're going to sit to your neighbors and you're going to Ustedes discuss. van a discutir con sus compañeros How does that frame of reference cómo ese marco de referencia define marriage? define matrimonio. You've only got about 3 or 4 minutes. Solo tienen como 3 o 4 minutos. Entonces vamos a trabajar. Really well. You're a great teacher.
My teachers were all looking at me. They're like, that's in our biblical immigration book. All right, need to pull you back into class. Bien, vamos otra vez a la clase. Now, we would take more time usually, Ahora tomaríamos más tiempo usualmente, but I've got so much more to do in the next 3 hours. pero tengo tanto más que hacer en las próximas 3 horas. We do have 3 hours, don't we? ¿Verdad que nos quedan como 3 horas? You know what most people would say to me in my country? La mayoría de las personas en mi país me diría, You can go for 3 hours, tú puedes seguir por 3 horas, but we are leaving in 20 minutes. pero nosotros nos vamos en 20 minutos. Here's some things that come out of this. Miren algunas cosas que salen de ahí. And I'm going to, we don't have time to bring your answers up. No tenemos tiempo para discutir sus propias respuestas. But here's some things that would be okay in that frame of reference. Pero miren, por ejemplo, algunas de las cosas que yo diría acerca de eso. Same-sex marriage is okay. Si nos llevamos de eso, entonces el matrimonio entre homosexuales está bien. That frame of reference says that's fine. Este marco de referencia te dice que eso está bien. Because there's no God in ultimate authority. Porque no hay un Dios, no hay una autoridad máxima. Easy divorce would be okay. Y un divorcio rápido también estaría bien. If you're not happy in your marriage, Si no estás feliz en tu matrimonio, since morality is based on your interest and need, como el orden moral está basado sobre tu necesidad e interés, go into one that you're going to enjoy. simplemente ve y haz lo que disfrutas hacer. In fact, you don't even have to get married. De hecho, ni siquiera tienes que casarte. Cohabitation would be okay. Pueden vivir juntos y eso estaría bien. Those are all things that frame of reference Todas esas son cosas que dentro de ese marco de referencia would allow. permitirían. And as we go through this exercise, Y así como hacemos este ejercicio, at the end I'm going to bring it to a conclusion. al final voy a concluir con algo. But let's look at another topic. Vamos a mirar otro tema. How does that frame of reference ¿Cómo ve este marco de referencia? look at possessions, finance, money, those kinds of things? ¿Cómo mira las posesiones, el dinero, las finanzas? Go ahead and discuss. Ok, discutan un poquito. All right. It's Bien. quieting down. Ok, ya están más calladitos. Most people that look at that La mayoría de personas que mire a eso usually come up with something like this. dicen algo parecido a lo que voy a decir. Since I'm the source of my own morality, Como yo soy la fuente de mi propia moralidad, I need to get all that I can. yo necesito conseguir todo lo que yo pueda. It doesn't even matter how I get it. No importa ni siquiera cómo lo consiga. And it's mine, Y es mío, so I get to spend it the way I want. entonces yo lo puedo gastar como yo quiera. See, greed is okay in that frame of reference. La avaricia dentro de ese marco de referencia está bien. But there's another point that you can make here. Pero hay otro punto que pudiéramos hacer mirando esto. And it's equally as dangerous. Y es tan peligroso como el anterior. Since it says that moral order Como dice que el orden moral is determined by humans alone, se determina solo por el ser humano, based on need and interest, basado en necesidad e interés. what happens if there's a powerful group of people ¿Qué pasa si hay un grupo poderoso de personas who look at you que te miran a ti, and say you have too much? que digan,
tú tienes demasiado. And some of what you've worked for Y algunas cosas por las que tú has trabajado needs to be given to someone over here, deben ser tomados y entregados a otra persona. regardless of whether they've worked or not. Aunque ellos no hayan trabajado, We call it distribution of wealth. nosotros llamamos a eso la distribución de riquezas. In its extreme, it's called communism. Y en sus extremos se llama comunismo. See, but that is justified in this world frame of reference. Pero dentro de este marco de referencia, eso sería algo justificado. But let's look at another topic. Pero vamos a ver un tema más. What about science? ¿Qué tal la ciencia? How does that frame of reference look at science? ¿Cómo mira ese marco de referencia a la ciencia? Go ahead and discuss that. Discutan eso por un momentito. Let's talk about this one briefly. Ok, vamos a hablar acerca de este tema brevemente. Since there is no ultimate creator, Como no hay un creador, then science becomes the source of truth. entonces la ciencia se convierte en la fuente de la verdad. It has the power to control everything. Tiene el poder para controlarlo todo. So things like stem cell research, Entonces cosas como estudio de médula ósea that is okay. o de célula madre está bien. It doesn't matter what you're doing to human embryos, No importa lo que le estés haciendo, ¿verdad? Un feto humano, because you may give someone a couple more years of life. porque quizás tú le estás otorgando a otra persona un par de años de vida más. Genetic engineering would be fine. Todo lo que es la ingeniería genética estaría bien. And some people may think, Y algunos podrían pensar well, that would improve the human race. que eso mejoraría la raza humana. But that's what a man named Adolf Hitler believed. Pero eso fue lo que creó un hombre llamado Adolfo Hitler. And he basically did genetic engineering his way. Y él básicamente hizo ingeniería genética a su manera. But see, that worldview allows for that. Pero ves, esa cosmovisión permite eso. Let's look at another topic, Vamos a ver otro tema, something that we're very involved in. algo en lo que nosotros estamos muy involucrados. How does that worldview look at education? ¿Cómo ve esa cosmovisión la educación? Now really focus on that statement of purpose, Ahora recuerden ese sentir de propósito que está ahí. that people create their own sense of meaning and value. Las personas crean su propio sentir de significado y valor. So what would be the focus of education with that worldview? Entonces, ¿en qué se enfocaría la educación mirándolo a través de esta cosmovisión? Okay, start talking. Discutan un poquito. All right, we'll come back together. Bien, atención aquí por favor. This type of worldview says this: Este tipo de cosmovisión dice lo siguiente. people have to create their own sense of meaning. Las personas tienen que crear su propio sentir de valor. So education is only experiences Entonces la educación solo se basa en experiencias. through which students develop their own set of values. Experiencias a través de las cuales los estudiantes desarrollan su propio sistema de valores. At one time, education was seen as something much different. En un momento la educación se veía como algo muy diferente a esto. It was something where people would
studied to discover truth. Era algo donde las personas se sentaban a estudiar para buscar la verdad. Now it has evolved into something much different. Y ahora se ha evolucionado y se ha convertido en algo muy distinto. Now students through education Ahora los estudiantes a través de la educación are creating their own truth. crean su propia verdad. And if you are teaching that there is absolute truth to discover, Y si estás enseñando que hay verdad absoluta para poder descubrir, you are intolerant. eres intolerante. And so education cannot instill truth. Y entonces la educación no debe de ninguna manera inculcar la verdad. When you operate from that type of worldview. Cuando operas desde este sistema de cosmovisión. One last subject, Un último tema. and that's life itself. Y esa es la vida misma. How does that worldview Cómo esa cosmovisión interpret human life? interpreta la vida humana. Discuss that for a little while. Discutan eso por un momentito. All right, one more time, pull together. Ok, una vez más vamos juntos aquí. Let me just give you credit. Déjenme darle, ¿verdad?, un poquito de crédito. You are excellent students. Ustedes son estudiantes excelentes. When you're given a chance to talk, Cuando le dan una oportunidad para hablar, you do it well. ustedes lo hacen muy bien. This frame of reference Este marco de referencia looks at something like abortion in a unique way. mira algo como el aborto de una manera muy particular. It would be okay, Estaría bien un aborto. totally justifiable. Totalmente justificable. Because after all, humans Porque después de todo, la humanidad are just a natural process of time and chance. solo son un proceso natural del tiempo y la oportunidad. And in fact, there are so many little babies, Y de hecho hay tantos bebés pequeños. and there's a shortage of baby whales. Y inclusive casi no hay bebés ballenas que sean bebés. So we need to protect the whales, Tenemos que proteger a las ballenas. and we don't need the babies. Realmente no necesitamos los bebés. Euthanasia is okay here, La eutanasia está bien en este caso. because if you get to the age Porque si tú llegas a una edad where you have no value to society, donde ya tú no eres de valor para la sociedad, it would be wrong for you to stay around. estaría mal que te quedaras aquí. Now what am I trying to make from all these examples? Ahora, ¿qué estoy tratando de construirle basado en todos estos ejemplos? It's time to bring a conclusion to the matter. Es tiempo de concluir con este asunto. I want you to think of all the things we talked about in the square. Yo quiero que ustedes piensen en todo lo que nosotros hablamos ahorita Things- ahí en el tema. Things that this world view says is okay. Cosas que este mundo mira y dice que está bien, Such things as same-sex marriage, como el matrimonio homosexual, easy divorce, como un divorcio fácil, cohabitation, la convivencia con una persona sin estar casado, greed, la avaricia, distribution of wealth, la distribución de riquezas, genetic engineering, la ingeniería genética, no truth in education, que no haya una verdad absoluta en la educación, abortion, el aborto, euthanasia. eutanasia. They're all okay. Todas esas cosas estarían bien. But these are all things that the church stands against. Pero todos estos temas son posiciones en las que la iglesia está en contra de And the ellas. church should stand against them. Y las iglesias tienen que oponerse a ellas. But it seems like the more we stand against them, Pero parece que mientras más nos oponemos, we are having no impact on culture. no tenemos ningún impacto sobre la cultura. It is getting worse. Parece empeorar. And it's because we're focusing on the wrong thing. Y es porque estamos enfocándonos en lo incorrecto.
You're never going to change views on abortion Nunca vas a cambiar cómo se ve el aborto or greed o la avaricia or same-sex marriage o el matrimonio homosexual until we change their frame of reference. hasta que no cambiemos el marco de referencia. The frame of reference is what's causing them to act a certain way. El marco de referencia es lo que está llevando que el mundo actúa como actúa. So it is absolutely critical Entonces es absolutamente crítico that in our teaching at our Christian schools, que en nuestra enseñanza, en nuestras escuelas cristianas, that we do everything we can que hagamos todo lo que podamos hacer to help every student develop a biblical frame of para reference. ayudar a que cada estudiante desarrolle una cosmovisión bíblica, Where there is a God donde sí hay un Dios who created everything, que creó todas las cosas, who made man in his special image, que hizo al hombre a su imagen, who sets moral order que pone un orden moral based on his very character, basado en su propia naturaleza y carácter, and who gives ultimate purpose to life y que le da propósito a esta vida through a personal relationship with Jesus a través Christ. de una relación personal con Jesucristo. And when we make that the frame of reference for our Y students, cuando ese sea el marco de referencia para nuestros estudiantes, then our children will turn the world upside down entonces nuestros niños van a poner este mundo boca arriba, because they will understand the missing things in all those items that we talked about. porque van a encontrar lo que falta en esas visiones que presentamos ahí. Ideas are critically important. Las ideas son críticamente importantes. You are the communicator of ideas. Ustedes son los comunicadores de ideas. I pray that as you go out of here, Yo oro que así como ustedes salgan de aquí, you will be determined in your heart ustedes determinen en sus corazones to continue developing a biblical worldview a continuar desarrollando una cosmovisión bíblica in your own life. en sus propias vidas. Do what Paul said when he wrote to the Corinthians. Hagan lo que Pablo dijo que hicieran cuando le escribió a los That- Corintios. You take every thought Tomen cada pensamiento about every area of life sobre toda área en esta vida and what you think about that. y lo que tú creas acerca de eso, Bring it captive to Jesus Christ. llévalo cautivo a Jesucristo. And if you find that what you think about something in life Y si encuentras que tú piensas, lo que tú piensas sobre algo en la vida, does not line up with God's word, no se alinea la verdad en la palabra de Dios, punish it as disobedience castígalo como desobediencia and change your thinking. y cambia tu manera de pensar. And then as you develop a biblical worldview, Entonces, así como tú desarrollas una cosmovisión bíblica, let that biblical worldview frame que esa cosmovisión bíblica sea el marco de referencia every lesson you teach, de cada lección que enseñes, because our children are worth it. porque nuestros niños valen la pena. May God bless you. Que el Señor les bendiga.